Resido en el estado de Washington, en la región del noroeste del Pacífico. Durante un tiempo, trabajé en un restaurante nocturno ubicado junto a la carretera. En ese entonces tenía 29 años, y solía cubrir el turno de cierre con bastante frecuencia. El establecimiento cerraba sus puertas a las 2 de la mañana, un horario bastante tardío considerando lo poco habitada que es la zona. Sin embargo, debido a su cercanía con la carretera, era común que hasta la hora de cierre siempre hubiera al menos 1 o 2 clientes en el local. Crecí en el sur antes de mudarme aquí, y puedo notar una clara diferencia en la manera en que las personas interactúan. En el sur, la hospitalidad y la conversación informal son fundamentales, mientras que aquí las personas, aunque amables, no suelen ser tan efusivas. El ambiente en esta región parece propiciar más la introversión. Cuando trabajaba como mesera en el sur, noté que los clientes eran mucho más conversadores. En cambio, aquí, la mayoría prefiere mantener cierta distancia y no interactuar demasiado. El cierre del restaurante se aproximaba. La cocina aceptaba pedidos hasta las 2 de la mañana. En teoría, el local cerraba a esa hora, pero si alguien llegaba en el último momento y pedía algo, no era bien visto. Aún así, a veces ocurría. Aquella noche, precisamente, fue una de esas ocasiones. Esa noche, solo estábamos 2 personas trabajando en el restaurante, el chef y yo. Eran las 1:50 de la mañana cuando un hombre corpulento y solitario cruzó la puerta. Vestía unos jeans sorprendentemente altos, una camisa gris metida dentro de una chaqueta marrón, y llevaba gafas junto con un bigote marrón. Me acerqué, y le pregunté si prefería sentarse en la barra o en una mesa, a lo que respondió que quería una mesa. Mantuvo una sonrisa constante, así que le devolví el gesto por cortesía. Le entregué el menú, y le advertí que la cocina cerraría en 10 minutos. Apenas revisó la carta antes de pedir un café negro y unas tostadas francesas. En ese momento, se presentó como Nolan. Su orden era sencilla, lo cual fue un alivio. Fui a la cocina y le pasé el pedido al chef, quien hizo una leve mueca de desagrado. Solo le respondí con un «lo sé», antes de volver al área del comedor. Apenas regresé, Nolan me hizo una señal para que me acercara. Cuando lo hice, comenzó a hablar conmigo, algo poco común para los clientes de esta hora en esta zona. Me preguntó si era del lugar, y enseguida empezó a quejarse de los baches en las carreteras. Le respondí con un simple «sí, es por las heladas del invierno». Era solo una charla trivial. Le mencioné que vivía por ahí, pero cuando insistió demasiado en detalles sobre mi ubicación, preferí ser vaga en mi respuesta. Nunca doy información precisa sobre dónde vivo. Nolan comentó que se había mudado recientemente a la ciudad. Mientras hablaba, observé su lenguaje corporal y su actitud. Parecía un tipo mayor con un aire algo nerd. Quizás pensaba que estaba coqueteando, pero no me incomodó. Después de todo, ya había lidiado con ese tipo de comportamiento muchas veces cuando trabajaba en el sur. Siendo el último cliente de la noche, el chef decidió llevar personalmente su pedido hasta el mostrador. Me acerqué, lo recogí, y lo llevé hasta la mesa de Nolan. En ese momento, ya tenía su café y su comida servida, mientras que el resto del restaurante estaba prácticamente listo para cerrar. Me dediqué a limpiar los mostradores y las mesas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Opté por quedarme detrás del mostrador, un poco alejada de Nolan. Ya no tenía ganas de seguir conversando con él. Mi energía social estaba completamente agotada, y solo pensaba en llegar a casa y descansar. Cuando terminó de comer, me adelanté a dejarle la cuenta antes de que la pidiera, dejando claro, sin necesidad de decirlo, que el restaurante estaba por cerrar y que queríamos irnos. Pagó con tarjeta y se marchó. Como el cierre final quedaba a cargo del chef, me aseguré de limpiar la mesa de Nolan y recoger mis cosas antes de despedirme de mi compañero y salir hacia mi auto. En el estacionamiento solo había 3 vehículos: el mío, el del chef y un tercero que no reconocí. Era un coche plateado, antiguo, similar a un Toyota o un Audi del 2005, aunque no estaba segura. No podía distinguir si tenía los vidrios polarizados o si la oscuridad de la noche impedía ver el interior. No sabía si había alguien dentro o si estaba vacío. Estaba estacionado sobre la tierra, más cerca de la carretera. Me pregunté si, acaso, sería el auto de Nolan. Encendí el auto y emprendí el camino de regreso a casa. El trayecto desde el restaurante hasta mi hogar
Tomaba aproximadamente 20 minutos. Mientras avanzaba por la carretera, un sonido de alerta en el tablero me sobresaltó. Miré la pantalla y vi que indicaba un problema con la presión de los neumáticos. De inmediato, la ansiedad se apoderó de mí. Nunca había cambiado una llanta antes, ni siquiera había llamado a mi servicio de asistencia en carretera. Aún me encontraba lejos de casa cuando noté que la presión del neumático trasero, del lado del pasajero, disminuía rápidamente. De pronto, pasó de 20 a 10. En ese momento, el volante comenzó a vibrar y pronto toda la estructura del auto temblaba. No tuve más opción que salir de la carretera y detenerme. Me bajé apresuradamente para inspeccionar el neumático y confirmé lo que temía. Estaba completamente desinflado. En ese instante, sin previo aviso, unas luces iluminaron el costado de la carretera y se fueron acercando hasta detenerse a pocos metros de mí. Alarmada, corrí de regreso al auto, cerré la puerta y la aseguré con los seguros. No sabía cómo reaccionar. Unos segundos después, escuché un leve golpeteo en la ventana. Con el corazón acelerado, levanté la mirada y me encontré con la figura de Nolan, el hombre que había estado en el restaurante esa noche. Me saludó con una sonrisa inquietante. Ahora, llevaba puestos unos guantes. Para contar esta parte de la historia, usaré un nombre falso. A través de la ventana, Nolan pronunció mi supuesto nombre con una sonrisa en el rostro. Kathy, ¿eres tú? ¿Estás bien? Su tono desenfadado y la forma en que se rió, como si esto fuera una coincidencia graciosa, hicieron que un escalofrío me recorriera. En ese momento lo supe con certeza. Él había hecho esto. No era una casualidad. Con un gesto, me indicó que bajara la ventana. Lo hice, pero apenas unos centímetros, lo suficiente para hablar sin exponerme demasiado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con aparente amabilidad. Tengo una llanta ponchada, respondí con la voz firme. Fingió sorpresa y quiso saber cuál era. Le dije que la trasera del lado del pasajero. Mientras él caminaba hacia ese lado, aproveché la oportunidad para marcar el 911 y coloqué el teléfono en mi regazo, intentando que no se diera cuenta. Cuando volvió a mi lado, sonreía de forma inquietante. Sé cómo cambiar una llanta, dijo con confianza. ¿Quieres que te ayude? Mi novio viene en camino para ayudarme. Mentí sin dudar. Mientras tanto, la operadora del 911 hablaba al otro lado de la línea, pero el volumen no era lo suficientemente alto como para que Nolan la escuchara. Traté de dar la mayor cantidad de información sin levantar sospechas. De pronto, un estruendo me hizo saltar del susto. El sonido del vidrio haciéndose añicos me hizo gritar con todas mis fuerzas. Antes de que pudiera reaccionar, Nolan metió la mano por la ventana rota, pero en lugar de intentar agarrarme, tomó mi teléfono y lo lanzó con fuerza hacia la carretera. Luego, sin decir una palabra más, corrió hacia su auto, arrancó y desapareció en la oscuridad. Me quedé paralizada, rezando para que no regresara. Afortunadamente, poco después las luces de la patrulla iluminaron la carretera, y sentí un inmenso alivio al ver llegar a la policía. Me escoltaron hasta casa. Después de aquella noche, nunca volví a trabajar en ese restaurante. Soy un joven de 15 años que trabaja en un parque de diversiones ubicado en el norte del estado de Nueva York. Esto ocurrió hace un año, y aún me estremece cada vez que lo recuerdo. Era un domingo frío de octubre, uno de los últimos días antes de que el parque cerrara hasta mayo. Todo parecía transcurrir con normalidad. ¿Cuánto me equivocaba? Después de fichar y permanecer en mi estación por aproximadamente 5 horas, revisé la hora. Eran las 4:55 de la tarde, faltaban solo 5 minutos para terminar mi turno. Con una mezcla de alivio y cansancio, comencé a recoger mis cosas. En ese momento, un hombre de apariencia descuidada se acercó. Llevaba una barba desarreglada, el cabello enmarañado, una camiseta gris con manchas y pantalones deportivos negros llenos de agujeros. Pensé, solo un cliente más, y termino. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome fijamente por unos segundos, y luego comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, como si estuviera vigilando algo o a alguien. Me hizo sentir incómodo. Señor, ¿puedo ayudarlo en algo?, repetí,
esta vez con mayor firmeza. Finalmente, tras un breve silencio, habló con voz temblorosa. ¿Dónde están los baños? Lo dijo en un susurro. Subiendo la colina, a la derecha, respondí con entusiasmo. El hombre comenzó a caminar en la dirección indicada, pero mientras avanzaba, seguía girando la cabeza y clavando su mirada en mí. Intenté ignorarlo y evitar su mirada, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Pocos minutos después, mi compañero llegó para relevarme en mi puesto. Tomé mis cosas y casi corrí hacia la sala trasera para fichar mi salida. Luego, me dirigí al baño para cambiarme de ropa. Con todo listo, caminé hasta el estacionamiento de empleados y me senté en una banca a esperar a Jordan, mi amigo de 17 años, quien pasaría a recogerme. La espera se me hizo interminable, pero finalmente Jordan llegó. Antes de regresar a casa, decidimos detenernos en un restaurante para comer unas hamburguesas con queso. Mientras estábamos sentados en la mesa, un escalofrío me recorrió. A unas cuantas mesas de distancia, el mismo hombre al que había ayudado en el parque estaba ahí, mirándome fijamente. Sentí como mi corazón se detenía por un instante. Se lo mencioné a Jordan, pero él solo se encogió de hombros. Debe ser una simple coincidencia, Ben. No le des importancia. Sí, murmuré, aunque la verdad es que estaba realmente preocupado. Después de terminar de cenar, subimos al auto y comenzamos el trayecto de 35 minutos hasta casa. Todo parecía normal hasta que, al detenernos en un semáforo en rojo, vi algo que me dejó paralizado. En un auto blanco, justo a nuestra derecha, estaba el mismo hombre del parque y del restaurante. Nos observaba fijamente. Inmediatamente le avisé a Jordan, y su expresión cambió. También empezó a inquietarse. Al llegar a nuestra calle, decidimos dar varias vueltas a la manzana para asegurarnos de que nadie nos seguía. Una vez que estuvimos convencidos de que era seguro, Jordan me dejó en casa. Mis padres no estaban. Mi mamá y mi hermana habían salido al centro comercial, y mi papá estaba de viaje de negocios. Estaba completamente solo. Apenas me acosté, un sonido en la ventana me hizo incorporarme de golpe. Me levanté con cautela y miré hacia afuera. Lo que vi me heló la sangre. Allí, en mi jardín, estaba el hombre. Me miraba y sonreía. Sin perder un segundo, tomé mi teléfono y marqué el 911. Pero cuando la policía llegó, él ya había desaparecido. Después de ese aterrador episodio, decidí renunciar a mi trabajo en el parque de diversiones cuando cerró por la temporada. Desde entonces, nunca más he visto a ese hombre. Es una experiencia que quedará grabada en mi memoria para siempre. Esa noche estaba cubriendo el turno nocturno en el restaurante donde llevaba trabajando un año. La lluvia caía sin cesar, casi como un diluvio. Generalmente, noches como esas significaban menos clientes, ya que pocas personas querían salir a manejar bajo la tormenta. Esperaba una jornada tranquila, y en su mayor parte, así fue. Mi turno finalizaba a la medianoche. Poco antes de terminar, un hombre y una mujer entraron al restaurante. Él aparentaba unos 40 años, mientras que ella parecía rondar los 20. Apenas cruzaron la puerta, ambos dirigieron su mirada hacia mí. Me acerqué para darles la bienvenida y preguntarles cuántos eran. Respondieron que solo ellos dos, así que los llevé a una mesa. Tardaron un poco en decidir su pedido, y mientras lo hacían, noté que conversaban en voz muy baja. Una vez que ordenaron, el hombre comenzó a hablar conmigo. Siempre he sido una persona conversadora, lo que me ha facilitado encajar bien en la industria de la hospitalidad. Como la noche estaba tranquila, no vi problema en entablar una charla con ellos. Fue la típica conversación casual entre mesera y cliente. Curiosamente, la joven apenas hablaba. Era el hombre quien llevaba la mayor parte de la conversación. Por ello, comencé a dirigir mis preguntas principalmente hacia él. No recuerdo cada detalle de lo que hablamos, pero hay algo que quedó grabado en mi mente. En un momento de la charla, el hombre me preguntó: ¿vives sola? En efecto, vivía sola, y todavía lo hago. Respondí sin pensarlo mucho, mencionando que vivía a unos 10 minutos al norte de la carretera, y que la zona era bastante tranquila y monótona. En ese instante, no percibí la pregunta como algo alarmante,
aunque sí me pareció un poco inusual. Sin embargo, el hecho de que estuviera acompañado por una mujer me hizo suponer que no representaba ningún peligro. Hice algunas bromas sobre sentirme atrapada en ese lugar para siempre, y luego me alejé de la mesa. Unos 45 minutos después, la pareja terminó de cenar y se marchó. Casi una hora más tarde, ya nos encontrábamos cerrando el restaurante. Me despedí de mis compañeros de trabajo y salí corriendo hacia mi auto para evitar empaparme más de lo necesario con la lluvia, que no había cesado en toda la noche. El aguacero seguía intenso, por lo que conduje con precaución. Al llegar a casa, entré apresuradamente sin prestar mucha atención a mi alrededor. Ni siquiera noté que el estacionamiento estaba vacío, sin rastro de los autos de los otros inquilinos. Mi apartamento estaba en el piso medio de una casa dividida en 3 unidades. Había una entrada lateral con una escalera que daba acceso a los 3 pisos, pero como vivía en la planta baja, podía ingresar directamente por la puerta principal. Después de dejar mis llaves y pertenencias sobre la encimera de la cocina, un golpe fuerte en la puerta principal me sobresaltó. Eran casi la 1 de la mañana. No tenía idea de quién podía ser, aunque supuse que tal vez se trataba de uno de los otros inquilinos. Había 2 puertas, una de vidrio con mosquitera y una interior. Por seguridad, siempre mantenía ambas cerradas con llave. Abrí la puerta interior, y al otro lado de la de vidrio, vi a una mujer empapada por la lluvia. Llevaba puesta una sudadera con capucha gris que ocultaba parcialmente su rostro. Con voz desesperada, me suplicó que la dejara entrar porque necesitaba usar el teléfono. Antes de hacer algo, decidí evaluar mejor la situación. ¿Te perdiste?, le pregunté. Dijo que un hombre aterrador la había estado siguiendo y que necesitaba ayuda. Sin embargo, había algo en ella que me resultaba extrañamente familiar. Algo que me hizo sentir una inquietud profunda. Quise obtener más información, así que le pregunté quién era el hombre y dónde lo había visto por última vez. Se giró para mirar hacia atrás y murmuró: «No lo sé». Seguía suplicando que le abriera. Incluso intentó forzar la puerta por sí misma. No iba a arriesgarme a abrir la puerta para comprobar si seguían allí. Rápidamente, subí por la escalera que conducía a los otros apartamentos y llamé con insistencia a la puerta del inquilino del piso superior. La escalera estaba separada de cada apartamento por una puerta en cada nivel. Golpeé varias veces, pero nadie respondió. Bajé y repetí lo mismo en la puerta del inquilino del piso inferior. De nuevo, silencio absoluto. Fue entonces cuando miré por la ventana y noté algo que me hizo estremecer. Ninguno de los autos de los otros inquilinos estaba en el estacionamiento. Estaba completamente sola en la casa. Regresé a mi apartamento y aseguré con llave la puerta de la escalera. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. La más evidente era que todo había sido una trampa. Querían que abriera la puerta, para robarme, o quizás algo mucho peor. De repente, todo encajó. Por eso el hombre me había preguntado si vivía sola. Me dejé caer en el sofá y permanecí ahí unos minutos, tratando de pensar con claridad. La única cosa que rompía el silencio era el sonido incesante de la lluvia golpeando las ventanas. Consideré llamar a la policía, pero decidí esperar. Después de unos minutos, me levanté y fui al baño a cepillarme los dientes y prepararme para dormir. Entonces, lo escuché. Un golpe. Salí del baño y agudicé el oído. No me lo había imaginado. Era real. Alguien estaba golpeando la puerta de la escalera. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez sería uno de los inquilinos. «¿Quién está ahí?», pregunté. Silencio. Solo otro golpe contra la puerta. Dije en voz alta los nombres de mis vecinos, esperando una respuesta. Nada. El único sonido que recibí fue otro golpe más fuerte. Finalmente, alcé la voz y advertí: «Si no te identificas, llamaré a la policía». Sabía que me habían escuchado. Pero en lugar de responder, lo único que hicieron fue dar otro golpe contra la puerta. «¿Qué quieres?», grité, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Desde el otro lado, una voz susurró algo que me dejó helada. «Tu sangre sobre mí». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí a mi habitación, aseguré la puerta con llave. No me lo había imaginado. Era real. Alguien estaba golpeando la puerta de la escalera. Me acerqué lentamente,
pensando que tal vez sería uno de los inquilinos. ¿Quién está ahí?, pregunté. Silencio. Solo otro golpe contra la puerta. Dije en voz alta los nombres de mis vecinos, esperando una respuesta. Nada. El único sonido que recibí fue otro golpe más fuerte. Finalmente, alcé la voz y advertí. Si no te identificas, llamaré a la policía. Sabía que me habían escuchado. Pero en lugar de responder, lo único que hicieron fue dar otro golpe contra la puerta. ¿Qué quieres?, grité, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Desde el otro lado, una voz susurró algo que me dejó helada. Tu sangre sobre mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí a mi habitación, aseguré la puerta con llave, otro golpe en la puerta de la escalera me sobresaltó. Esta vez, era mi vecino del piso superior. Cuando abrí la puerta, él señaló algo escrito en ella. Mi estómago se hundió al ver lo que decía. Gracias por el servicio, Beth. Escrito con marcador. No podía quedarme ahí. Decidí quedarme con mis padres unas semanas, hasta que la sensación de peligro se disipara. Un mes después, me mudé a un nuevo apartamento en otra zona. Era mejor prevenir que lamentar.